En este vídeo vamos a ver información de cómo montan los grupos en Moodle. En nuestro caso hemos hablado de los grupos a la hora de definir dentro de nuestro curso distintos niveles, por ejemplo, o algún tipo de clasificación que nosotros pues creamos conveniente. El uso de grupos permite crear una división lógica de nuestro curso y a su vez permite asignar tareas específicas a esos determinados grupos. Es una forma de trabajar con distintos niveles. También habíamos hablado de grupos a la hora de que los alumnos se matricularan de forma automática y les había comentado que no era recomendable que un alumno tuviera una clave diferente y de esta forma entrara en un grupo determinado. Vamos a ver cómo deberíamos hacerlo nosotros, o cuál es la forma más razonable desde el punto de vista del profesorado hacer un agrupamiento. ¿Vale? Primero pinchamos en el grupo, en el curso en el que queremos trabajar. Vamos a ir a la parte, el panel lateral izquierdo en ajustes y dentro vamos a encontrar usuarios. Habíamos ya usado esta opción para hablar de los usuarios matriculados, pero vamos a trabajar ahora con grupos. Vale. Como pueden ver, en el curso no hay ningún grupo creado. Vamos a, bueno, típico, teoría de conjuntos. Simplemente vamos a crear grupos, vamos a ponerle los nombres y luego vamos a agregar los usuarios. Podemos crearlos de forma automática, hacer una división parcial de los grupos y después podríamos modificarlos. Pero vamos a intentar empezar desde cero. Yo no haré una clasificación que se haría en el aula. Lo normal es que tú tengas alumnos pues más aventajados, menos aventajados, o según la prueba inicial que se suele hacer al principio del curso, pues los puedas poner en un grupo inicial. Como yo no voy a hacer eso, voy a simplemente definir una división por el color del pelo de los alumnos, por ejemplo, moreno, castaño, rubio. Que no es normal, simplemente para un ejemplo de teoría de conjuntos. Cuando les decía lo de la matriculación, tú puedes poner aquí una clave, ¿vale? Ya, para que lo vean, la clave puede ser jaja o lo que quieran poner de clave. Y esta clave le podría servir a los alumnos para matricularse de forma automática en el grupo sin tener que hacerlo nosotros a mano. Si alguien te pone la clave para un grupo determinado, automáticamente será de alta en el curso y en el grupo. Hará hará dos acciones en una sola matrícula, con una sola clave. Si tú le das una clave general, la del curso, al usuario, pero ninguna de grupo, es decir, no hay ningún grupo asociado a esa clave, el alumno se matriculará al curso únicamente. Vale, bueno, pues yo sinceramente no recomiendo estar haciendo modificaciones con las claves. Ya les dije que no es recomendable que el alumno se percate de que tú le hagas una división, porque no te interesa, si sobre todo pones actividades diferenciadas, que ellos se percaten de esa diferencia. Y también que tú mismo pues puedes modificar los grupos de forma manual, es decir, tú puedes asignar a un alumno inicialmente en un grupo y detectar que no está en un grupo adecuado, o bien porque ha trabajado más o bien porque trabaja menos, y pues puedes cambiarlo a otro grupo. Guardar cambios. Vale, podríamos poner una imagen al grupo, pero sinceramente a mí no me parece. Bueno, podemos eliminar el grupo, editar ajustes del grupo. Vamos a crear un par de grupos más. Vamos a crear Bueno, y como en teoría de conjuntos siempre hay que crear un grupo en el que podamos meter a los demás. Si no queremos crearlo, pues no pasaría nada. Pero es recomendable que por lo menos estén asociados a algún tipo de grupo.
a dar cambio. Bueno, ahora hemos hecho los grupos primero y ahora vamos a intentar agregar algún usuario, evidentemente, a cada uno de los grupos. Bueno, pues vamos a poner algunos usuarios dentro. No sé, muchos de estos no los conozco. Si quieren seleccionar varios, yo les recomiendo, por ejemplo, de esta forma, como lo estoy haciendo yo, tienen que dejar pulsado el botón control cuando seleccionas el primero. Y después le das a agregar. Los que tengan un teclado normalmente con el control. Los que tengan un Mac o algún teclado que no tenga control, seguramente lo que tengan es una tecla que es como una especie de almohadilla, como con unas alitas. Yo siempre llamo la mariposa, porque tiene una especie de forma de mariposa, pero bueno, simplemente es el correspondiente control para Macintosh. Podemos regresar a los grupos. Vamos a poner los rubios, un par de ellos más también. Vamos a poner a Jacob, a Padilla. Los pelirrojos no hay nadie y puedo crearme el resto. Agregar usuario. Vamos a agregar a Abraham. Y vamos a agregar a Melón Blanco. Regresar a los grupos. Bueno, ahora mismo tenemos varios grupos. Tenemos algunos con alumnos asignados. En este tiene 4, 2. Estos no tienen nada, por eso están a 0. Esto debería tener uno asignado aquí, algún rubio. Recuerden que en un mismo alumno puede estar en distintos grupos. Luego no son grupos disjuntos. ¿Vale? Por ejemplo, Oliver ya estaba en un grupo, pues puedo volver a ponerlo. ¿Vale? Regresar a los grupos. Bueno, esto con respecto a los grupos. Fíjense que en esta parte hay varias pestañitas relacionadas con los grupos. En visión general podríamos ver cómo tenemos establecido la información de los grupos. Tenemos dentro de los morenos tenemos todos estos estudiantes, nos hace un avance rápido. Y si se dan cuenta, por ejemplo, he puesto dentro de rubio y de moreno a la misma persona, ¿vale? Por eso les digo que tenemos que tener cuidado porque la aplicación no nos va a decir, oiga, usted tiene el mismo usuario en dos grupos. Volvemos con la pestaña grupos, ¿vale? Y vamos a hablar ahora de los agrupamientos. Hasta ahora hemos hecho unos grupos y le hemos asignado alumnos. Agrupamiento. El agrupamiento realmente es con el elemento que trabajan las actividades. Es decir, si yo quiero asignarle a alguien una labor, no solo lo tendré que meter dentro de un grupo. Por ejemplo, voy a crear un agrupamiento y voy a meter dos grupos dentro. ¿Vale? No sé. Alumnado A. Vale. Y voy a crear otro agrupamiento. Alumnado B. Vale, ya he creado un agrupamiento, pero tengo que añadirle los grupos al conjunto, ¿vale? Esto es para editar a lo mejor el nombre, pero si tú quieres añadirle los miembros de este agrupamiento, pues simplemente pinchas aquí y vemos que no se ha agregado a nadie. Por ejemplo, dentro del alumnado A podemos poner a los morenos y a otros. Regresar al agrupamiento. Y en el B podemos poner pelirrojos y rubios.
¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, haya un alumno que pertenece a ambos agrupamientos, ¿vale? Ese tipo de cosas, pues nosotros suponemos que somos conscientes de ello y por alguna razón está en ambos grupos, ¿vale? Vamos a ir a visión general. Ya les digo, los agrupamientos es un conjunto formado por un subconjunto de grupos. Bueno, pues vamos a ver, así queda el alumnado A, el alumnado B. Cuando nosotros vayamos y fuera del agrupamiento, en este caso no tenemos fuera del agrupamiento a nadie, ¿vale? Porque no hemos dejado ningún grupo fuera. Por ejemplo, voy a quitar del alumnado a melón blanco. Fíjense que melón blanco está como alumnado A. Voy a quitarlo, voy a quitar este otro y lo voy a poner fuera de agrupamiento. ¿Cómo? Pues voy a agrupamiento. Mostrar los grupos del conjunto y pincho otros y lo quito, ¿vale? Regreso a los agrupamientos y podríamos ver en visión general cómo va a quedar fuera del agrupamiento, ¿vale? Es decir, no hay ningún agrupamiento para este grupo. Voy a volver a incluir en otros, porque tengo a melón blanco, que es con el usuario que quiero trabajar, dentro del alumnado A. ¿Vale? Vuelvo a agrupamientos y vuelvo a añadirlo. Simplemente tengo que modificar, editar y voy a poner otros, perdón, a moreno, a alumnado A. Regresamos a los agrupamientos. Voy a confirmar que está todo bien realizado. Otro, melón blanco, ¿vale? Con este usuario vamos a trabajar y ahí quedan los grupos. Una vez que tú defines los grupos, ¿vale? Volvemos pinchando aquí en curso o directamente en el curso en sí. Aquí, si pinchas aquí directamente vas al curso. Bueno, ahora hemos creado los grupos, hemos definido los agrupamientos y ahora hay que trabajar con ellos realmente. Es decir, no nos basta solo con agregar a los usuarios al grupo, ahora simplemente hay que decirle en qué actividades queremos o no agregar alumnos. Yo voy a coger una de las actividades, voy a ir aquí al final y voy a ocultar las que no me interesan. Voy a quedarme con la actividad 4.5, las otras las voy a ocultar para que me sea fácil que lo vean en los vídeos. Solo me quedo con una de las actividades, la voy a editar. Tú creas una actividad o a la hora de definirlo, pues lo puedes hacer. Va a aparecer la información, esto ya lo han hecho otras veces, pero aquí ahora vamos a ir a la parte de grupos, ¿vale? ¿Grupos visibles o no hay grupos? Cuando no hay grupos, ¿vale? Guardamos los cambios. Cuando no hay grupos, yo me voy a conectar con el usuario, con otro usuario, con el usuario melón blanco. Recuerden que aquí estoy como profesora. Lo voy a hacer en otro navegador para ir más rápido y que el vídeo no sea muy largo. Aquí estoy, ¿vale? Estoy como melón blanco. Voy a actualizar la página para que todos los cambios que yo haya hecho se vean reflejados y me voy a dar cuenta que puedo ver mi actividad. De hecho, puedo abrirla y perfectamente puedo trabajar en ella. Podría subir un archivo. Bueno, vuelvo aquí, me quedo ahí pendiente a ver qué ocurre con mi usuario melón blanco, ¿vale? Mi usuario melón blanco. Y en este punto vamos a empezar a traer funcionamiento con los grupos. Voy a habilitar, voy a actualizar la tarea y voy a hacer que los grupos sean, bueno, hay varias opciones. Los grupos pueden ser sin grupos, es decir, no hay, aunque exista una división de grupos dentro de mi curso, esta actividad o esta tarea va a ser impasible, es decir, no le va a afectar la existencia de grupos. Grupos separados. En un grupo separado los estudiantes solo pueden ver su propio grupo. Vale. Esta es la opción que queremos utilizar en el caso de que tengamos varios grupos y queramos que una actividad solo se realiza por un grupo en concreto. Y grupos visibles. Esta opción, bueno, los grupos pueden verlo, pero dentro de su propio trabajo. Puedes necesitar tener los grupos visibles.
y simplemente tener clasificado. Que se muestre la actividad, pero ojo, vamos a pinchar las opciones de mostrar avanzadas para poder trabajar con los grupos de forma que nosotros queramos. Por ejemplo, vemos que si no ponemos el agrupamiento, pues no sirve de nada haber puesto grupos separados y que solo se utilice por el grupo. Hay que indicar el agrupamiento. En el caso de melón blanco estaba dentro del agrupamiento A. ¿Vale? En teoría, si todo esto es verdad, es decir, solo es disponible para miembros del grupo, ahora mismo melón blanco, por su condición de estar dentro del grupo otros dentro del alumnado A, pues vale. También comentarles, cuando tú haces a algún agrupamiento, les va a aparecer en este lateral el nombre del agrupamiento que hayan utilizado, ¿vale? Pero el usuario no va a ver este texto. ¿Para qué se utiliza? Es básicamente para que ustedes de forma rápida sepan que se está utilizando grupos y se sepa sobre quién están utilizando esto. Vale, recuerden que tú solo puedes asignar un agrupamiento a una actividad. Luego, los agrupamientos se utilizan para utilizar grupos, ¿vale? Para unificar grupos. Y fíjense que este icono ha cambiado, ¿vale? Bueno, en teoría, según lo que hemos visto ahora, mi alumno melón blanco, voy a actualizar esto, podría ver la actividad. De hecho, voy a actualizarla para que coja los cambios, evidentemente, que yo he realizado en mi curso. Y voy a ir al último tema y efectivamente puedo verlo, de hecho, si lo puedo ver seguramente lo puedo modificar, si no ha pasado, si no estoy fuera de plazo ni demás. Y voy a volver a el curso, es decir, ahora yo estoy como profesora, recuerden. Voy a volver a editarlo y ahora voy a decir que el agrupamiento no sea por el alumnado A, sino que sea por el alumnado B. En este caso, melón blanco no pertenece al agrupamiento del alumnado B. Y no debería verlo, ¿vale? Voy a conectarme con mi usuario, no debería verlo, pero vamos a actualizarlo porque todavía la página web guarda los cambios antiguos. Voy al tema 4 y efectivamente no puedo verlo. Esto es un ejemplo con actividades. Pueden usarlo con test, pueden utilizarlo incluso con recursos, pueden utilizarlo con un montón de material, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo con recursos. Por ejemplo, quiero que unos apuntes estén disponibles o no. Vale, voy a utilizar los apuntes. Recuerden que apuntes no tengo, he definido test, pero los apuntes los tengo en esta parte superior. Voy a ir al manual del Moodle, por ejemplo, y a editarlo para que lo pueda ver o no el alumno melón blanco. En este caso voy a cambiar, ojo, siempre que sean opciones del grupo hay que mostrar avanzadas. Y se te van a desplegar las anteriores también. Pero en ajustes comunes le dices que solo es disponible para el grupo y le tienes que decir sobre qué grupo, ¿vale? Para el grupo B no me va a dejar, voy a regresar al curso. Recuerden que era el PDF de manual para un alumno. Voy a guardarlo. Voy a ver en el apunte el agrupamiento y voy a coger, actualizar y veré que, por ejemplo, el manual que estaba disponible hasta ese momento para el usuario melón blanco ya no está disponible. ¿Vale? Incluso nos puede servir para que para actividades avanzadas o algunas actividades que has cambiado que preguntas alguna cuestión más, ¿vale? El secreto de los grupos y de que tengas actividades diferenciadas también está en que el alumno a lo mejor no se percate tanto de que todas las actividades son diferentes, pero es solo cuestión de tiempo. Bueno, pues manual del alumnado, ven que en este caso tiene el paréntesis y el nombre del agrupamiento, pero los demás no. Mientras no tengan ese nombre de agrupamiento, no se podrá decir que la actividad o la tarea o el apunte que se esté dejando está asociado a un grupo. Bueno, voy a las opciones avanzadas, voy a ponerle el alumnado, voy a cambiar el agrupamiento, guardo los cambios y voy a ver que ahora el usuario, como pertenece a este grupo, bueno, recuerden que estoy como melón blanco ahora aquí, pues podría ver el manual. Vale.
Bueno, pues esto es todo con respecto a los grupos. Si quieren, si solo me queda decirles que si quieres borrar a algún grupo, pues vamos a usuario, grupos otra vez. Tú puedes bien borrar aquí los grupos, ¿vale? Seleccionando el grupo y borrando. Evidentemente tienen que seleccionar, ¿vale? Para que se vaya desplegando esta información. Podemos incluso importar grupos o decir grupos de forma automática. Importar grupos, la verdad es que estas opciones normalmente no puedes importar grupos a menos que los tengas en otro curso ya definidos y sean los mismos. Y es raro que lo tengas, que lo necesites hacer. Y puedes borrar agrupamientos también. Puedes borrar algún curso por aquí, puedes también borrar los agrupamientos. Los agrupamientos los puedes borrar seleccionando esta X, ¿vale? Pinchemos la X, voy a borrarlo. ¿Estás seguro que se va a eliminarlo? Ojo, los grupos, ¿no? Se eliminará. Le decimos que sí. Y ya está, nos hemos cargado el agrupamiento. Queda los grupos del alumnado A y los demás fuera de agrupamiento. Los grupos, aunque hemos borrado el agrupamiento, no se han borrado los grupos, ¿vale? Siguen estando los 4 grupos. Y si yo quiero borrar algún grupo, selecciono el grupo y borrar. Eliminar el grupo seleccionado. ¿Deseas eliminarlo? Sí, sí. Si tú eliminas un grupo, no eliminas a los usuarios. Ojo con esto. Los miembros del grupo no se eliminan. Tú eliminas el grupo en sí o el agrupamiento. Pero no eliminas lo que contiene. Bueno, y esto con respecto a los grupos.